Bien. La estructura que ya no es parte del tronco encefálico, tampoco es parte del cerebro, sino es una estructura que se va a encontrar en la región posterior de nuestro cráneo, por debajo del cerebro, se denomina cerebelo. El cerebelo cumple una función muy importante en lo que son las respuestas motoras. Va a controlar, como ustedes pueden observar, la postura y los movimientos voluntarios. El hecho de que ustedes se peinen, el hecho de que bailen, esas acciones son reguladas y controladas por el cerebelo. Además de eso, influyen de manera muy importante en la contracción muscular voluntaria. Cuando yo les diga contraigan el bíceps, hagan una flexión de codo, una flexión de hombro, el hecho de que ustedes contraigan esos músculos en específico los va a controlar el cerebelo. Además de eso, va a coordinar todas las acciones junto a la relajación de los antagonistas. ¿Eso qué quiere decir? Trabaja de manera coordinada lo que es agonista y antagonista. ¿Cuál es su ubicación de esta estructura? Se va a situar en lo que es la fosa posterior craneal del occipital. Está cubierto en la parte superior por la tienda del cerebelo y en la parte más grande que viene a ser lo que es el robencéfalo ocupa una posición posterior y tiene una conexión con lo que es el cuarto ventrículo. Y obviamente con una porción de lo que es la médula oblongada. Si ustedes pueden observar al cerebelo en su estructura macroscópica, eso que quiere decir a su simple vista, se van a observar dos hemisferios cerebelosos, uno izquierdo y otro derecho. Como ustedes pueden ver, vamos a tener acá dos hemisferios cerebelosos, uno y otro. Estos hemisferios cerebelosos van a estar unidas en la parte media, que lo voy a ir coloreando con celeste, denominado vermis o estrecho mediano. Ahora, el cerebelo, como ustedes pueden observar, tiene forma de un óvalo y está más ceñido en la región de lo que es la cara superior y en la parte media. Ahora, si ustedes observan de manera al cerebelo en un corte longitudinal, pueden observar que está conectado con la cara posterior del encéfalo. Además de eso, va a tener tres haces simétricos, los cuales se van a conectar con los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso medio, el superior y el pedúnculo inferior. Algo muy importante de estos pedúnculos van a generar una división más exacta de lo que es el cerebelo. Si vemos en el lóbulo anterior, vamos a observar lo que son la superficie superior del cerebelo y que estas van a estar separadas del lóbulo medio por una fisura denominada fisura prima. Entonces vamos a ver que lo voy a pintar. Ay, perdón chicos, no está funcionando bien esto. Ya, ahora sí. Entonces vemos al lóbulo anterior. Este lóbulo anterior va a estar separado por una fisura denominada fisura prima. Todo lo que ustedes ven en color rosadito, creo que se ve en su pantalla, es la
segmentación del lóbulo anterior. Y la fisura prima está por delante de lo que se denomina lóbulo simple o lobulillo simple. Lo estoy resaltando aquí más grueso. Esa es la fisura prima. Entonces, en el lóbulo anterior vamos a encontrar lo que es el lobulillo cuadrangular, que lo voy a pintar de otro color. Vamos a pintarlo de... Entonces vamos a tener el lobulillo cuadrangular, que lo estoy pintando acá de rojo. Por delante del lobulillo cuadrangular vamos a tener a lo que es el ala del lóbulo anterior. En la parte media, al lado del ala, vamos a tener al lobulillo central. Por debajo del lobulillo central, al culmen. Por debajo del culmen vamos a encontrar la estructura denominada declive, pero esa ya no se considera parte del lóbulo anterior. Ya iniciando lo que es el lóbulo medio, que pertenece a toda esta segmentación gris, incluida la última rosada, vamos a encontrar al lobulillo simple y al declive. Por debajo de esta vamos a encontrar una porción denominada lámina, que va a separar a lo que es el lobulillo semilunar superior. Que lo vamos a pintar de otro color para que puedan distinguir. Pintar de verde. Entonces vamos a tener, les decía, a la lámina, perdón, y a lo que es el lobulillo semilunar superior. Por debajo del lobulillo semilunar superior se va a encontrar la fisura horizontal. Esta fisura horizontal va a dividirlo a la región del cerebelo para dar origen a lo que es el lobulillo semilunar inferior. Entre los dos lobulillos semilunares inferiores vamos a encontrar una porción denominada tuber, que va a estar en este segmento pintado de verde. Por debajo del tuber lo vamos a pintar de otro color. Vamos a pintarlo negro. Vamos a encontrar lo que es la pirámide cerebelosa, que va a venir siendo este segmento. Y lateralmente vamos a encontrar lo que es el lobulillo bigástrico. Por debajo de esta última porción vamos a encontrar a lo que se denomina úvula en la región medial. Vamos a tener una porción denominada úvula, que lo estoy pintando, perdón, de lila. Y al lado de la úvula vamos a tener, vamos a pintar de otro color, de verde, lo que es la amígdala cerebelosa. Pero aquí estamos con la amígdala cerebelosa. Por detrás de lo que era la úvula, que ya se me pasó el puntero, vamos a encontrar el nódulo cerebeloso, que va a ser parte de lo que es el lobulillo flocunodular, y que lateralmente del nódulo cerebeloso van a nacer lo que son los flóculos, que estoy remarcando aquí en rojo, y entre el espacio del flóculo y lo que es la amígdala se va a observar la fisura, que lo vamos a pintar de amarillo, la fisura óvulo nodular, que es este espacio. Estoy resaltando con amarillo. Ahora, la estructura del cerebelo, hace un momento hemos visto sus divisiones, ahora vamos a hablar un poco de la estructura.
Vamos a observar que se compone de una cobertura externa que está como replegada, como ustedes pueden ver, una cobertura externa replegada, que se denomina corteza cerebelosa. Es de color gris porque va a contener la sustancia gris de los cuerpos axonales. Luego, en la región media, se va a observar una sustancia de color blanco que va a contener a lo que son, a lo que son los axones de las neuronas. En esta sustancia blanca se va a formar hemisferios considerando 3 masas de sustancia gris que forman los núcleos intracerebelosos, que se van a encontrar en la parte medial específicamente. Si observamos o vamos estudiando desde la corteza, vamos a tener una estructura que va a estar muy bien organizada. La corteza cerebelosa se puede considerar como una lámina grande con pliegues situados en el plano coronal. Estos pliegues van a denominarse láminas o folias y van a tener una cantidad de sustancia blanca cubierto hacia la superficie por una sustancia gris. En ese sentido, la corteza cerebelosa va a tener lo que son las siguientes capas. Una capa molecular, una capa de las células de Purkinje y una cápsula granular. Si nosotros vamos a hacer un corte del cerebelo, vamos a encontrar una sección paralela en el plano medio que va a dividir la folia en el ángulo recto y un córtex que tiene un aspecto más o menos ramificado. En esta división vamos a ver que la sustancia gris de la corteza tiene una estructura uniforme en toda su dimensión, dando origen a las 3 capas que ya les he mencionado. Vamos a estudiar ahora a su capa denominada molecular, que va a ser la primera capa o la capa más externa del cerebelo. Esta capa va a estar formada por lo que son las células nerviosas en forma de cesta que les había explicado en la primera clase. Estas se van a encontrar diseminadas por toda esta capa externa y va a contener una arborización dendrítica y numerosos axones finos, los cuales van a recorrer a lo largo de toda esta lámina o capa. En este segmento vamos a encontrar bastantes células neurogliales que van a permitir que se forme una estructura más consolidada. Entonces, como ustedes pueden observar, la capa molecular va a ser esta, que va a tener estas ramificaciones que les decía como arborización, como arbolitos, para estructurar su forma de esta capa denominada molecular. Por debajo de la capa molecular, y lo que ustedes pueden aquí ver resaltado unos puntitos negros, vamos a encontrar la capa de Purkinje, que va a contener a las neuronas o a las células de Purkinje. Estas van a ser grandes y van a tener neuronas del tipo 1 del aparato de Golgi. Además, están dispuestas, como ustedes pueden ver, de manera organizada en una sola capa. Estas células de Purkinje forman unas espinas que van a dar origen al contacto sináptico y que van a ser parte de lo que son las células granulosas. Nos van a permitir atravesar lo que es la capa granular para penetrar con la sustancia blanca de sus fibras.
Por lo general, las células de Purkinje, como ustedes pueden observar, van a ir a controlar los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo, ¿no? Entonces, su interconexión va a ir hasta lo que son estructuras del tronco encefálico. Si vemos la capa más interna, denominada capa granulosa o capa granular, vamos a ver que tiene células más pequeñas con núcleos teñidos y citoplasma escaso. Vamos a estar en esta capa, denominada granulosa. Ahora, ¿qué nos dice esta estructura? Que estas células que van a estar en esta estructura van a formar unos axones en forma de garra o unas terminaciones en forma de garra, las cuales van a tener contacto con las fibras musgosas. Como ustedes pueden ver, el axón en esta capa granulosa pasa y se bifurca en forma de T, entonces genera y se divide, genera y se divide. Se conoce también con el nombre de fibras perpendiculares a estas terminaciones dendríticas, que son propias de las células de Purkinje. También en esta capa vamos a encontrar a las células neurogliales, que son estructuras simplemente que forman un sostén en la capa granulosa y que se van a ir a ramificar hasta lo que son células que hagan sinapsis a nivel de la capa molecular. Entonces, de la capa granulosa, estas buscan una interconexión para hacer sinapsis a nivel de la capa granular, que quiere decir que van a atravesar la capa de Purkinje hasta llegar a la capa más superficial. Ahora vamos a conocer las áreas y funciones de la corteza cerebelosa. Vamos a tener las áreas funcionales considerando la distribución de la corteza. Cuando vemos al mermis, que era la parte medial del cerebelo, vamos a decir que va a controlar los movimientos del eje mayor del cuerpo, que quiere decir de las extremidades superiores. La zona intermedia del hemisferio cerebeloso va a controlar los músculos que se encuentran a nivel distal de los miembros, que quiere decir los músculos que mueven la mano y los músculos que mueven el pie. Y las zonas laterales de cada hemisferio trabajan en lo que es el planteamiento de movimientos secundarios de todo el cuerpo. Entonces, si observamos lo que es un dibujo del cerebelo en una extensión artística, vemos que la parte medial controla toda la parte superior del cuerpo. Eso quiere incluir tórax y cara. Y vemos que los hemisferios laterales controlan los movimientos de lo que son miembros superiores e inferiores, pero en las porciones distales, o sea, manos y pies. Les hablaba a un inicio que el cerebelo tenía núcleos importantes. Estos núcleos se denominan núcleos intracerebelosos. Vamos a tener al núcleo dentado, al núcleo emboliforme, vamos a tener al núcleo de fastigio y al núcleo globoso. Entonces, si observamos, vamos a tener en la parte medial, y lo estoy pintando de amarillo, el núcleo fastigio. Por delante de este vamos a encontrar el núcleo globoso y por debajo del globoso vamos a encontrar a lo que es el núcleo emboliforme y por debajo y lateral al emboliforme, este que tiene en forma de diente,
que se llama núcleo mental. Si ustedes pueden observar, alrededor del núcleo hay pura sustancia blanca, que es la estructura que vamos a estudiar ahora. La sustancia blanca va a estar formada por fibras intrínsecas, fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras intrínsecas van a tener una divergencia en diferentes regiones del cuerpo, en especial en los órganos viscerales. Las fibras aferentes van a ser la mayor formación de la sustancia blanca y van a proseguir hasta la corteza cerebelosa. Y las fibras eferentes van a tener una estructuración a nivel del cerebelo y se van a continuar con lo que son las células de Purkinje a nivel de la corteza cerebelosa. Entonces, como ustedes pueden ver, se va a formar una interconexión neuronal desde la sustancia blanca hasta la corteza cerebelosa. El cerebelo va a tener mecanismos para poder generar interconexiones corticales. Esto se va a dar gracias a fibras de tipo trepadoras y de tipo musgosas, las cuales se van a encontrar a nivel de la corteza y que van a tener una función excitadora sobre las células de Purkinje, igual a nivel de la corteza cerebral. También vamos a encontrar lo que se denominan fibras trepadoras, que van a ser fibras de tipo terminal y que van a ir en un haz fascicular hasta lo que es la oliva cerebelosa. Estas ascienden a través de la corteza por las diferentes capas, pasan a lo que es la capa granular y terminan en la capa molecular. Las fibras musgosas van a tener unas terminales en todas las estructuras aferentes cerebelosas. Por lo tanto, tienen múltiples ramas que generan un efecto excitador de manera más difusa. Y además estimulan todo lo que son el funcionamiento de las células de Purkinje a través de células granulosas. Las demás estructuras van a tener una función en la corteza, la cual tiene que ver con actuar como neuronas inhibidoras cuando se active el aparato de Golgi. ¿Eso qué quiere decir? Que van a limitar las áreas de excitación nerviosa a nivel de la corteza. Permiten que estas estructuras vayan a generar excitación a nivel de las células de Purkinje producidas por las fibras musgosas y trepadoras. Ahora, los impulsos nerviosos que se van a generar del tipo inhibitorio van a fluctuar a nivel de las células de Purkinje. ¿Para qué? Para tener una interconexión con los núcleos intracerebelosos. Estos, a su vez, van a modificar lo que es el control motor desde el encéfalo hasta la corteza cerebral. Ahora, si hablamos del funcionamiento de los núcleos intracerebelosos, vamos a hablar que se van a desempeñar desde una manera más profunda y que van a recibir la información aferente. Los axones de estas estructuras inhibitorias, en especial de las de Purkinje,
van a ser de la corteza suprayaciente, que quiere decir de la capa superior. Y van a trabajar con una estructuración ramificada. En cambio, los axones excitadores van a venir desde las fibras trepadoras musgosas aferentes. Estas fibras e interconexiones cerebelosas van a trabajar gracias a lo que son los neurotransmisores corticales cerebelosos, los cuales van a ser el glutamato, que va a permitir generar una acción excitatoria sobre las células granulosas, las fibras trepadoras y las musgosas. Luego vamos a tener al ácido gamma o aminobutírico, que va a ser un neurotransmisor excitador de las fibras dendríticas, de Purkinje y de las células de canasta. Luego, la noradrenalina y la serotonina es un neurotransmisor inhibidor que va a modificar la función del glutamato sobre las células de Purkinje. La acetilcolina, que es un neurotransmisor excitador, que va a ir a activarse con las células de Golgi y las fibras musgosas. Otro neurotransmisor es la taurina, que va a trabajar de manera inhibitoria a nivel de las células estelares de la superficie de la corteza cerebelosa. Por último, vamos a tener lo que es la glicina, la somatotosina y la encefalina, que van a ser neurotransmisores que excitan, mejor dicho, a la que son las células de Golgi. Por otra parte, vamos a observar que el cerebelo va a tener también la formación de pedúnculos cerebelosos. Unos pedúnculos cerebelosos superiores, pedúnculos cerebelosos medios, que ustedes están viendo acá, y lo que son los pedúnculos cerebelosos inferiores, los cuales van a ir a hacer conexión o relación con el nervio trigémino, el nervio acústico y parte de lo que es la médula oblongada. Ahora, los pedúnculos cerebelosos superiores se van a conectar con el cerebelo por medio del mesencéfalo, que es la estructura que habíamos visto hace un momento. Luego, los pedúnculos cerebelosos medios se van a interconectar con lo que es la protuberancia. Se van a interconectar con la protuberancia. Y los inferiores se van a conectar con el bulbo raquídeo. Están los inferiores y se conectan con el bulbo raquídeo. Si hablamos de las células cerebelosas aferentes, vamos a decir que van a tener fibras aferentes que van desde la corteza cerebral y que se van a hacer conexión con estructuras cerebelosas. Vamos a tener fibras aferentes cerebelosas procedentes desde la médula espinal y fibras aferentes cerebelosas que vienen desde el nervio vestibular. Las fibras cerebelosas aferentes que vienen desde la corteza cerebral van a enviar información al cerebro a través de tres vías muy importantes. La vía córtico-pontocerebelosa, que va a venir, se las voy a resaltar aquí en amarillo, viene desde la corteza cerebral y va a ir por lo que es la protuberancia
y se va a pasar hacia el cerebelo. Tenemos la vía córtico-ponto-cerebelosa. Luego vamos a tener otra vía denominada vía cerebro-olivo-cerebelosa. La cerebro-olivo-cerebelosa va a venir desde la corteza, va a llegar hasta las olivas del tronco encefálico y se va a conectar con el cerebro. Y lo que es la última vía, que es la vía cerebro-retículo-cerebelosa, que va a ir directamente desde el cerebro, va a hacer una conexión con la sustancia reticular hasta el cerebelo. La vía corticoponto-cerebelosa son fibras corticopontinas, como les había dicho, nacen en las células nerviosas de los lóbulos frontales y parietales, temporales y occipitales de la corteza cerebral y descienden a lo que es la cápsula interna para ir a unirse con los núcleos continuos del cerebelo. La vía cerebro-olivocerebelosa van a ser fibras que nacen de los lóbulos frontales, parietales, temporales, occipitales de la corteza cerebral y descienden de manera radiada hasta lo que es los núcleos olivares inferiores. Y la vía cerebro-reticulocerebelosa son fibras córtico-reticulares que nacen en las fibras nerviosas de las áreas de la corteza cerebral que tienen que ver con el control sensitivo motor y descienden para terminar en lo que es la formación reticular del mismo lado y del lado opuesto de la médula oblongada. Si observamos lo que son las fibras cerebelosas aferentes que vienen de la médula espinal, vamos a encontrar las siguientes. Vamos a encontrar la espinocerebelosa anterior, la espinocerebelosa posterior y lo que es la cuneocerebelosa. Estas van a llevar información somatosensitiva hasta estructuras nerviosas superiores. Los fascículos espinocerebelosos anteriores van a penetrar desde la médula espinal hasta lo que es el ganglio posterior a nivel de los núcleos dorsales del cordón gris posterior. Estas van a permitirse hacer una sinapsis con las neuronas del núcleo dorsal. La mayoría del axón de este fascículo cruzan al lado opuesto y ascienden como un fascículo espinocerebeloso. Si observamos lo que es el fascículo espinocerebeloso posterior, vamos a observar que los axones llegan a la médula espinal desde el ganglio reticular posterior y penetran el cordón gris posterior, formando sinapsis entre lo que son las neuronas en base del cordón posterior. Además de eso, van a formar o se van a interconectar con lo que es el núcleo dorsal de la columna de Clark a nivel medular. Los axones de esta estructura van a subir a través de un cordón blanco que primero van a ascender hacia el mismo lado y posteriormente van a dirigirse hacia la médula oblongada. Por último, el fascículo cuneocerebeloso se origina a nivel del núcleo cuneiforme de la médula oblongada. Y estas van a llegar hasta lo que es el hemisferio cerebeloso a través de fibras que van a ir ascendiendo sobre el mismo lado. Las fibras van a terminar con las musgosas a nivel de la corteza cerebelosa.
Además de eso, van a formar ramas colaterales que terminan en los núcleos cerebelosos profundos. Si ustedes pueden ver, esta es la interconexión que va a haber desde el cerebelo hasta estructuras medulares, corticales y de asociación. Muy bien, ¿alguna duda hasta ahí, chicos? Chicos, ¿alguna duda? Bien, voy a continuar entonces. Vamos a hablar de lo que son las fibras cerebelosas aferentes que vienen desde el nervio vestibular. Estas fibras van a recibir información de lo que es el oído interno respecto al movimiento de los canales semicirculares. Van a tener una relación con la gravedad del utrículo y del sacro. Este nervio vestibular va a tener una conexión aferente directa sobre el cerebelo y lo que va a permitir es la conexión con los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo, en la cual se van a hacer una interconexión sináptica para ser transmitidas hasta el cerebelo.